El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 7:07 en la mañana, gracias. Por acá también nos habían escrito al Twitter, don Max Bustillos, gracias. Nos dice, en algunos casos pagaron julio y agosto, pero en algunos no más. Y miren ustedes que en los mensajes que recibimos de nuestros internautas y de nuestros oyentes, algunos decían que solo julio y unos pocos julio y agosto. Don Max nos confirma aquello y claro, toca ir a pagar las deudas, dice. También don Víctor nos había escrito al Twitter y nos pasó una información sobre una situación que había ocurrido hace 3 días en Esmeraldas, derrame de crudo en Esmeraldas en Boya X, decía. Justamente, esto pasó hace 3 días y sobre esto no hay mayor información. Habría que contrastar y confirmar esa información que me escribe justamente el internauta. Bueno, amable audiencia, hoy hay una gran expectativa. A las 10 de la mañana, el Tribunal de Casación del caso Sobornos 2012-2016, tribunal que ha estado sometido a unas presiones impresionantes desde cierto sector político y desde cierto sector mediático, va a tener la responsabilidad de conocer los 15 recursos de casación presentados por igual número de procesados sentenciados por este caso. La casación es el último peldaño que resta, luego de lo cual una sentencia penal condenatoria puede quedar ejecutoriada. Es el último y por eso la importancia de lo que se pueda resolver a partir de hoy y por ello también se entiende las presiones. Lamentable, ¿no?, que aquellos que han insistido en defender la independencia de la justicia hoy presionen a estos jueces que deberían tener toda la tranquilidad para en derecho tomar una decisión. La decisión que tomen, la que sea, debe ser apegada a derecho. Vamos a hablar justamente sobre aquello con uno de los abogados que patrocina a uno de los procesados. Silrat, por favor. Así es, Fabricio, tal como lo has dicho, hoy a las 10 de la mañana está previsto que se realice ya y que arranque la audiencia de casación para 15 de los 20 sentenciados por cohecho en el caso Sobornos 2012-2016. En esta lista está el empresario Edgar Salas, que es parte de la empresa Concermin y que fue sentenciado a 8 años de prisión. Entonces, ya nos encontramos con su abogado, Eduardo León, para abordar precisamente este tema. Iniciamos preguntándole por qué se presenta este recurso, esta casación. Buenos días, doctor, bienvenido. Muy buenos días, Irad, muchas gracias por el espacio y buenos días a todos los que nos escuchan. Efectivamente, el día de hoy se conocerá a las 10 de la mañana el recurso de casación que hemos interpuesto por parte de Edgar Salas León, exgerente general de la empresa Concermin. Los motivos que nos motivaron o los motivos que interpusimos para que se nos pueda aceptar finalmente el recurso de casación son básicamente la indebida aplicación del artículo 290, 285 y 42 del antiguo Código Penal. Pero para ponerlo no tan jurídico, simplemente lo que estamos nosotros alegando es precisamente que la conducta de Edgar Salas, los actos u omisiones, o los actos que realizó, o las omisiones, no se adecúan a lo que establece el artículo 290 del Código Penal antiguo, es decir, a lo que establece la figura típica del cohecho, que es lo que se está investigando en este caso. La expectativa, como desde el día 1 es alta, es decir, de que se haga justicia. Pero lamentablemente lo que dice Fabricio es verdad, y es algo que nos hemos dado cuenta en el transcurso del proceso, que existen presiones de índole política y más específicamente de índole electoral. ¿Sí? Así ahora, que... precisamente, doctor, ustedes mantienen la inocencia precisamente de su cliente y si su defendido no tiene nada que ver en este tema, como usted también lo ha señalado, se consideran también víctimas colaterales de los actos de corrupción que se denuncian de toda esta época del anterior gobierno, el correísmo. Es así, nos vimos envueltos en un fuego cruzado. Es decir, creo que las figuras, los que el gobierno quería atacar,
se encuentran y eran las figuras públicas de las que ya todos conocemos, y lamentablemente nos quedamos con un muy mal sabor de boca de conocer cómo día a día vemos que estas figuras públicas a los que apuntaba el gobierno no están más en el país, mientras que los empresarios, sobre todo Edgar Salas, que eran las personas que no solamente existían dudas respecto de su responsabilidad, sino certeza de que eran inocentes, siguen cumpliendo con las medidas, se encuentran aquí y nos da este lamentable mal sabor de que quizás los que vayan a pagar con las consecuencias no sean los que efectivamente se buscaba en un principio, porque leemos la prensa todos los días y todos aquellos que la ciudadanía quería que paguen una condena o que tengan su merecido, entre comillas, no están más en el país. Ahora, el tema es claro, ¿no? Se señala que hubo pagos o financiamiento a las campañas de Alianza País. ¿Se dio este hecho? No, en el caso de Edgar Salas, no. Es decir, ¿qué es lo que debía comprobar la Corte Nacional de Justicia o el Tribunal de Casación? Básicamente, para empezar, el soborno, es decir, la modalidad del cruce de facturas o la entrega en efectivo. Primer punto. ¿Para qué se realizaba este cruce de facturas con fines proselitistas para Alianza País o ese pago en efectivo? Entre comillas, para poder adjudicar un contrato de obra pública. ¿Sí? Pero además, debido a que se nos condenó por el artículo también 287 del antiguo Código Penal, ese soborno, ese dinero o ese cruce de facturas que servía para adjudicar un contrato, servía también para cometer a la par otros delitos, como el lavado de activos, como el peculado, como el enriquecimiento ilícito, cambiándonos, y esto es algo que vamos a seguir peleando nosotros, inclusive en vías internacionales, cambiándonos la figura típica o el delito por el que en un principio Fiscalía nos acusó. No nos había acusado por esta modalidad de cohecho que se denomina agravado, es decir, pagar un soborno, pagar una coima para delinquir, sino simplemente por el cohecho, digamos, entre comillas, genérico. Estas tres cosas que yo te indico, Silrat, nunca fueron demostradas, sea en tribunal de juicio como luego en el tribunal de apelación. Y no está debidamente motivada la sentencia, ni nos explica de manera racional o encuentra un nexo causal entre la conducta de Edgar y el resultado. Pero eso es lo que usted señala en defensa precisamente del empresario, pero lo que la Fiscalía señala es que sí se dio este delito y también presentan una serie de facturas para sostener su teoría. De acuerdo, y no lo hemos negado, es decir, y desde un día siempre fuimos bastante objetivos nosotros. Fiscalía intentó demostrar efectivamente el delito de cohecho, llevando a la audiencia de juicio, y eso también lo tomó en consideración el Tribunal de Apelación, a los proveedores que efectivamente prestaron este servicio proselitista a Alianza País. Entonces, claro, y les digo algo, esa era la forma de demostrar el delito. Es decir, se llevaba al proveedor, se le preguntaba, ¿usted brindó ese servicio a Alianza País? Respondía sí, y entonces se le decía, ¿quién le pagó? Y él respondía a la vez, tal o cual persona o tal o cual empresa. En el caso de Edgar Salas, fue una sola persona a decir que efectivamente había realizado o prestado un servicio, pero indicó que ese servicio no lo prestó a Alianza País, lo prestó directamente a Consermin. Y cuando se le preguntó a esta persona de apellido Guerrero si es que había hecho algún trabajo de índole proselitista a Alianza País, también dijo que sí, pero le indicaron, ok, ¿quién le pagó por ese servicio? Y dijo, la tesorería de Alianza País. Ahí radica el centro, radicó desde un principio nuestra defensa, que no se pudo comprobar de conformidad a derecho, conforme a derecho, que Edgar Salas, ni siquiera les digo Consermin, que sería también otro cuento, Edgar Salas prestó ese servicio o pagó a una empresa o directamente para brindar servicios proselitistas a Alianza País. Con este marco y con todo lo que usted nos explica en la defensa de su cliente, ¿cómo evalúa la gestión de la Fiscalía durante este proceso? Bueno, Fiscalía ha sido en principio objetiva, sin embargo, sí nos quedan ciertas dudas, toda vez que la investigación cuando empezó, pues existían varios nombres, y de hecho en los denominados archivos verdes o en el archivo Victoria Andrade, existen un sinnúmero de nombres y un sinnúmero de empresas. Y siempre nos quedó aún la duda de por qué esta selectividad respecto de ciertos nombres y de ciertas empresas, porque todavía quedan en tela de duda muchos nombres, muchas empresas que inclusive el Tribunal de Primera Instancia ordenó que se investiguen. Y de hecho, inclusive el mismo Tribunal de Primera Instancia omitió otros nombres. Es decir,
Todavía no acabo yo personalmente, aunque me agregué a la defensa en el recurso de apelación, el por qué esta selectividad respecto de ciertos nombres, ¿sí? Y de hecho, luego inclusive hierra el tribunal al imponernos la sanción o la indemnización que se debería cancelar al Estado, incluyendo ciertas empresas cuyos personeros nunca fueron procesados. Es decir, nos imponen también, entre comillas, sobornos que se han realizado por empresas que nunca estuvieron vinculadas, ni personeros de esas empresas que estuvieron en el proceso. ¿Cree usted, doctor, que el factor político ha tenido un efecto negativo en todo el desarrollo de este caso? Lamentablemente sí, como le indiqué, yo creo que nos vimos envueltos en un fuego cruzado por lo que se venía. Algunos lo han denominado el caso del siglo, no sé si creo que están exagerando, pero definitivamente es un caso muy importante desde un punto de vista político y desde un punto de vista mediático. No debería ser así y nosotros aún tenemos la esperanza porque vamos con la verdad. Desde el día uno hemos ido con la verdad y no a defender o atacar la forma de las sentencias o la forma del proceso, sino el fondo. No se ha podido demostrar que Edgar Salas haya participado efectivamente en un soborno o en el delito de cohecho. Todavía confiamos en que se puede hacer justicia y en que se va a hacer justicia. En su experiencia, doctor, hay procesos que tardan años para llegar a las instancias, a la casación. Desde que ustedes solicitaron este recurso, ¿cómo consideran los tiempos? ¿Sí fueron acelerados? Uno esperaría que en todos sus casos suceda exactamente lo que pasó en el caso Sobornos. En menos de un año tenemos ya 3 instancias. Bueno, 2 instancias de aquella extraordinaria denominada casación. Yo tengo, y qué pena que tenga que hacerlo personal, pero tengo casos en casación que todavía se encuentran ahí 3 años y seguimos esperando fecha de audiencia. De hecho, cuando uno interpone el recurso de casación, tiene bastante clara la película respecto de que tomará de 7 meses a 1 año y quizás más el que te den una fecha para audiencia. En este caso, tuvimos en seguidilla las primeras 2 instancias y el recurso de casación, que es algo extremadamente raro. Y uno puede verificar las estadísticas y va a constatar que esto no sucede a menudo. Por lo tanto, viene a ser un caso direccionado, un caso que interesa a alguien por algo. Y por supuesto, es bastante sospechoso que estemos a puertas de elecciones y que sea precisamente ese el apuro. Doctor, existen 2 escenarios posibles ya en esta instancia, que los jueces ratifiquen la sentencia o que detecten algún posible error y que quede sin efecto la pena. ¿Cuál va a ser el accionar suyo por parte de la defensa? ¿Cuál va a ser el siguiente paso en cada uno de los 2 posibles escenarios? Bueno, esperamos nosotros nuevamente que se ratifique el estado constitucional de inocencia de Edgar Salas. Creo que hemos interpuesto un recurso de manera adecuada y lo vamos a demostrar en estos días. Pero de lo contrario, de ratificarse esta sentencia, pues nosotros tendremos que seguir adelante. No podemos quedarnos con los brazos cruzados. Nos queda aún una vía interna, sería una acción extraordinaria de protección, pero tendríamos que evaluar si es que efectivamente debemos agotar o no esta acción, porque quizás con el escenario político que tenemos y el que se vendrá, no tenemos las suficientes garantías para efectivamente poder llegar a tener una sentencia o una resolución favorable. O antes que favorable, quiero decir objetiva. Por lo tanto, podríamos iniciar acciones ya de índole internacional si es que creemos que no tenemos las garantías suficientes aquí en el Ecuador. Ahora, hablando ya sobre el desarrollo de la audiencia, se planea que se debe empezar a las 10 de la mañana, según han indicado precisamente las autoridades. ¿Cuánto tiempo van a tener ustedes para poner su posición, sus alegatos? ¿Cómo más o menos va a funcionar? ¿Cómo va a ser el desarrollo ya de la audiencia per se? Bueno, efectivamente la ley establece que el juez ponente, bueno, y el tribunal deberá establecer cuáles son las reglas del juego, es decir, también cuánto tiempo se te va a otorgar para que puedas sustentar tu recurso. En nuestro caso, se nos ha aceptado dos causales y nosotros tenemos para hablar al menos 50 minutos, 1 hora. Esperamos nosotros que no se coarte nuestro derecho a la defensa y que se nos permita hablar el tiempo que creemos nosotros necesarios para sustentar nuestra defensa, como lo establece la misma Constitución, el tener las armas, el tiempo adecuado para poder sustentar o para poder ejercer tu derecho a la defensa. Generalmente no te otorgan tanto tiempo, generalmente fluctúa entre 30 minutos a 40 minutos,
pero nosotros esperamos también por la connotación del proceso, por la connotación del caso, que se nos permita defendernos como cada uno crea conveniente. En este caso, que se nos dé un tiempo libre, adecuado, sin que en eso seamos repetitivos, circulares, para poder defendernos. En general, el proceso y la diligencia del día de hoy, ¿qué tiempo ustedes consideran que podría durar? ¿Hay algún estimado? No, pero como dijiste en un principio, somos 16 recurrentes, no creo que somos 15, sino 16 recurrentes. Por lo tanto, solamente sustentar cada recurso tomará al menos unas 8 horas, unas 8 o 9 horas. Luego se le debe conceder la palabra a Fiscalía para que dé respuesta a los recursos interpuestos y nosotros podemos replicar a lo que establece Fiscalía. Por lo tanto, no me sorprendería a mí que esta audiencia tome más de un día. En la providencia que se ordena día y hora, o que se señala día y hora, no nos establecen que seguiremos hasta el día de mañana. Inclusive ahora tenemos, pues, por la situación que vivimos, una hora tope para poder quedarnos ahí, si se quiere, ¿no? Hasta las 11 de la noche. Por lo tanto, yo pensaría que duraría más de un día, es decir, que se señalará otro día y hora, no sé si mañana o otro la próxima semana, para continuar con la audiencia, debido a la extensión de los recursos y debido a la cantidad de recurrentes. Muchas gracias, doctor Eduardo León, por este diálogo, por esta entrevista con nosotros. Así, muchas gracias y buenos días. Buenos días para usted. Estábamos dialogando con Eduardo León, él es abogado defensor del empresario Edgar Salas, que es parte de la empresa Consermin. Su defendido pues fue sentenciado a 8 años de prisión y hoy a las 10 de la mañana está previsto que se realice la audiencia de casación precisamente para 15 de los 20 sentenciados por cohecho en el caso Sobornos 2012-2016. Estaremos atentos al desarrollo también de esta información. 7 de la mañana con 24 minutos en la primera hora.